cubierto con una caseta, y esa caseta se le ha puesto su tubería, se lo ha tapado con una plancha de metal y su candado. Y extraemos el agua de una manera que ya no dejamos ni siquiera para la naturaleza. Y entonces por ahí, por donde había ese ojito de agua, las plantas empiezan a secar y los animales, bueno, ya se extinguen. Y los que antes vivían ahí y tenían su pasto, pasteaban sus animales, ahora ya no pueden. Y así como eso, no solamente es, digamos, para el uso poblacional de nuestras comunidades, porque eso lo hacemos, nuestras propias comunidades campesinas, nuestros centros poblados, nuestros caseríos, que vamos y tomamos de la parte alta, lo capturamos, lo extraemos el agua desde el fondo y lo sacamos, lo llevamos a donde lo necesitamos. Y entonces más nos interesan los impactos en la zona de uso, pero no nos interesa el impacto en la zona donde se está generando el agua. Y entonces esa es una concepción extractivista. Miren, por ejemplo, ahí estamos viendo algunas fotos. Acá tenemos los nevados de la Cordillera Blanca. De ahí tenemos la Bocatoma. Estamos hablando de Chavimochic. Hay una parte que toda esta agua va dirigida a través de tuberías por un sifón a llegar a dónde? A donde solamente es un arenal. O sea, ni siquiera tenemos tierra fértil, ahí es un arenal. Y lo hacemos producir gracias al fertirriego, pero es un arenal. Y entonces, estos proyectos, eh, digamos, son extractivistas, como cualquier actividad económica de este siglo. Miren, al gas le ponemos una tubería y le llamamos gasoducto. Al petróleo le ponemos una tubería y le llamamos oleoducto. Al, a los minerales le ponemos una tubería y le llamamos ¿qué? Mineraducto. Y acá nosotros podemos ver una tubería y es un acueducto. Estamos extrayendo el agua y no nos interesa si la naturaleza se muere o no. El 2010 hubo un evento este, que reunió a ANCAS y La Libertad y se llamó el Agua Santa. No porque sea agua bendita, sino porque trataban del agua del río Santa. Y en ese evento, que participaron un montón de organizaciones, y no solamente organizaciones, sino instituciones del Estado y ONGs, la conclusión que se llegó es de que los glaciares no van a ayudar a tener agua al río Santa más allá de 15 años. Y entonces toda la irrigación de Chavimochic y todo lo que está haciendo, digamos, en la zona costera, y no solamente Chavimochic, sino la ciudad de Trujillo, porque se abastece el 40%, me parece, Trujillo del proyecto de Chavimochic como población, están en riesgo. Y entonces esa es la gestión actual del agua, es una gestión extractivista. Y esa gestión extractivista, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son sus efectos? Los efectos es que destruyen los ecosistemas hídricos y destruyen la naturaleza, y la naturaleza nos devuelve su agresión. Y entonces hemos visto cómo los huaicos se llevan a personas, se llevan a animales, el huaico sedimenta el lecho del río y los desbordes se convierten en más, digamos, más concurrentes, pero también tenemos esa idea de que si yo traigo el agua ahora de la parte alta de Santa, por ejemplo, y si me falta el agua del Santa, se acaba de ahí, piña pues, yo me voy más arriba y le quito al otro hermano su agua y me lo llevo a donde necesito. Y entonces eso genera conflictos, enfrentamientos entre poblaciones hermanas. Y finalmente este sistema lo que está haciendo es que las cuencas altas van perdiendo su capacidad hídrica, van perdiendo su capacidad de producción de alimentos, y entonces se está empobreciendo al campesino de la cuenca alta, pero por defecto también,
al que está abajo en la costa, al que está en la mitad, en la cuenca media. Y entonces los productos de primera necesidad se encarecen. Miren, tenemos 3,5 millones de toneladas métricas de maíz amarillo duro, por ejemplo, que traemos del extranjero. Somos una zona productora de arroz, sin embargo, también traemos arroz del extranjero. Y si empezamos a ver qué tipos de productos traemos del extranjero, tenemos un montón. Entonces, este concepto está matando la agricultura en la zona alta y por consecuencia tenemos inseguridad alimentaria, tenemos desnutrición. Y esto, ¿qué es lo que genera finalmente? Genera migración. La gente de la parte alta, de la cuenca alta, migra, se va a buscar mejores oportunidades abajo. Pero ¿qué ocurriría si el Estado pudiera generar procesos de desarrollo arriba? Seguramente sería distinto. Pero, digamos ahora, miremos nuestras potencialidades. Eso es lo que está sucediendo, esa es la gestión del agua actual. Y esa gestión del agua actual, como vamos a retroceder un toque, va dirigido sobre todo a los grandes capitales, a la agroexportación. Y entonces nos gusta hacer grandes represas. Tenemos Gallito Ciego, tenemos Chavimochic, tenemos Palo Redondo, tenemos Majes, tenemos, ya imagínense. Entonces nos gustan mucho los grandes proyectos con grandes caudales, irrigación para las grandes economías, para las economías de escala. Y eso hemos reforzado en los últimos años, en los últimos 30, 40 años. Y entonces tenemos una deuda histórica con nuestros hermanos que están asentados en las zonas altas, en las cuencas altas del país. Pero si nosotros hablamos de las, digamos, de las zonas altas, de las cuencas altas, y empezamos a pensar en la siembra y cosecha del agua, hay que mirar obviamente nuestras potencialidades, sino cómo impulsamos estos proyectos de siembra y cosecha del agua. Entonces, la primera apreciación es que el 93% del agua de lluvia regresa al mar. Miren, somos un país seco por naturaleza. El 70% prácticamente de la población se asienta en la zona costera y la zona costera tiene prácticamente el 3% de agua. Y entonces tenemos mucha población en la zona costera y muy poca agua. Y la poca agua no lo sabemos gestionar bien y esa poca agua se va al mar, se regresa al 93%. Entonces es una gran potencialidad que tengamos agua ahí. Pero no hay que solamente represarla con grandes irrigaciones abajo para la población de la costa, sino hay que hacer una gestión en los 3 niveles de cuenca. Y cuando nosotros hablamos de los 3 niveles de cuenca, aquí estamos viendo las potencialidades de las zonas altas. Miren, tenemos agua, tenemos suelos. Ahí dice que el 30% del territorio nacional está dedicado a la actividad agropecuaria. Y de esa superficie agropecuaria no se la trabaja 774,000, casi 775,000 hectáreas. O sea, tenemos tierras botadas, tierras que están perdiendo su capacidad de tener cobertura vegetal, y si no tienen cobertura vegetal, entonces el sol y el viento lo fragmentan, lo resecan, lo quiebran, viene la lluvia y se lo lleva todo el agua, se lleva toda la mejor tierra, y no solamente sucede eso, sino que la tierra, el trinomio, acuérdense, la tierra sin planta ya no infiltra. Y entonces viene la lluvia y discurre como por un techo, una lluvia torrencial, genera rápidamente grandes caudales en quebradas y en ríos, y viene el problema. Entonces tenemos potencialidades, tenemos agua, tenemos suelo, tenemos fuerza laboral. En el país tenemos, en el censo del 2012, tenemos 6,115 comunidades campesinas y tenemos aproximadamente 1 millón de personas en las comunidades campesinas, y tenemos algo de 2,260,000
productores agropecuarios que si nosotros sacamos una relación cuántos están en la cuenca alta, vamos a tener una idea de que son sobre todo casi la mitad. Lo que decimos son comunidades campesinas, la mayoría. Pero no solamente esas son nuestras potencialidades. Tenemos presupuesto. Miren, esta es información del SIAP Amigable del 8 de octubre, hoy día. En la mañana estuve trabajando. ¿Y cuánto tenemos en la función agropecuaria en los 3 niveles de gobierno? Tenemos 8.260.000. Pero siempre nos gusta mirar solamente al gobierno, al Ministerio de Agricultura. Y cuando miramos al Ministerio de Agricultura, miramos función agropecuaria, dice 3.129.000. Pero en realidad es un poco menos porque también por ahí está el Ministerio del Ambiente, está la PCM y son algo de 3 millones que tiene, 3.000 millones, perdón, que tiene el Ministerio de Agricultura. Pero si sumamos con los gobiernos locales, son 8.200.000. Y si a eso le sumamos Jacuwiñay, que el año pasado tenía 800 millones, y si sumamos Fondo Empleo, y sumamos otras cosas, otros proyectos, perdón, otras fuentes de presupuesto, tenemos potencialidades. Entonces, la siembra y cosecha del agua tiene sus potencialidades, o sea, no nos vengan a engañar y vamos a regresar, porque en la gestión extractivista, que va dirigido a los grandes negocios abajo, nos han engañado y nos han dicho de que en la cuenca alta no tenemos los recursos suficientes para desarrollarnos y que la gente en la cuenca alta no sabe hacer nada y por lo tanto hay que simplemente darle su programa social y mantenerlo pobre para siempre. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, miren, la siembra y cosecha del agua sí tiene potencialidades. Y la siembra y cosecha del agua tampoco vamos a profundizar acá. Tiene un ciclo natural que viene funcionando hace millones de años. Y si nosotros queremos que ese ciclo natural que tiene un circuito en una cuenca hidrográfica, en cuencas hidrográficas, que siga funcionando la cuenca hidrográfica como un sistema hídrico vivo, entonces nosotros tenemos que devolverle su agua a la naturaleza arriba para que la triada planta, agua, pueda recuperarse. Se recupera la planta, agua, suelo, y entonces los colchones hídricos van a estar recargando. Una hectárea de colchón hídrico, de buen colchón hídrico, buena planta, buen suelo, buena lluvia, genera más o menos 5.000 metros cúbicos, se retiene en una buena temporada de lluvia, 5.000 metros cúbicos por hectárea. Y entonces después vamos a ir viendo, a lo mejor en momento de preguntas, algunos de estos detalles técnicos. Pero lo que tenemos que hacer aquí es que el mar evapora y en la zona alta es donde llueve más fuerte y el agua de la zona alta ya se discurre, chupa el cerro y lo va, digamos, soltando, podríamos decir, de una forma regulada, porque cuando viaja por el primer perfil del suelo, hay algunos que dicen que se va a 8 a 10 kilómetros en un mes, viaja muy lento el agua, por el subsuelo viaja muy lento, y entonces llueve en la temporada de lluvias, y los ojos de agua recién están saliendo después de 3 meses. Y entonces, si el sistema hídrico vivo de una cuenca, nosotros fortalecemos la triada agua, planta, suelo, la cuenca va a funcionar, va a regular el agua, no van a haber grandes caudales, grandes avenidas, grandes huaicos, sino todo el tiempo va a haber agua. Miren, hay tecnologías de la siembra y cosecha del agua. Entonces, ¿qué cosa es la siembra? La siembra es la infiltración del agua en el suelo. Es la capacidad que tiene esa triada de agua, planta, suelo, de captar, retener e infiltrar. ¿Y por qué es importante? Porque la planta amortigua la caída de la gota, la planta amortigua, no solamente amortigua, sino que la raíz misma que penetra en el suelo
por su función biológica de la planta, le ayuda al agua a infiltrarse. Y entonces el agua se infiltra y pierde esa fuerza descomunal que tienen miles de metros cúbicos cuando existe una lluvia. Entonces, la planta, el suelo, y mientras más grande es la planta, más perfil de suelo habrá. Porque, por ejemplo, un pino ayuda a romper la roca, ayuda a fragmentar, ayuda a generar suelo. Entonces, si tenemos un perfil mayor de suelo, tenemos mayor posibilidad de retención de agua. Y entonces, ¿qué es la siembra? La siembra es la infiltración del agua. ¿Cómo se lo hace? Como decíamos, a través de forestación, a través de pasturas. El suelo tiene que tener plantas. Y entonces, para tener plantas, otra forma también hay que cerrar los potreros, porque muchos de nosotros soltamos nuestras ovejas, soltamos nuestros vacunos, y realmente hacemos un sobrepastoreo. El animal no solamente come el tallo, la planta, sino que, por ejemplo, el carnero o el chivo, comen la planta, sacan la raíz y matan a la planta en términos generales y dejan expuesto al suelo a los factores erosivos, lluvia, sol, viento, y empieza la muerte de ese sistema hídrico. Entonces lo que hay que hacer es recuperar la cobertura natural, la cobertura vegetal. Entonces, la siembra del agua también significa cierre de potreros. También con zanjas de infiltración ayudamos a retener el agua. Con terrazas de formación lenta. Acá en la figura estamos viendo andenes. Los incas, hay un estudio que hice optimistamente que nos dejaron 1 millón de hectáreas en el sistema de andenería. Miren cómo los incas, ese es ya tema de otra conversación, se nos va la hora si seguimos con esto, pero los incas conocían muy bien esa relación del hombre con la naturaleza, y es más, ellos decían la Pachamama, significa que adoraban a la tierra, y adorar a la tierra significa su respeto, y ellos decían que respetando a la tierra nos va a devolver ese respeto y ese cariño que demostramos. ¿Cómo nos devuelve? Con alimentos sanos y curativos. Y entonces ellos tenían una gestión hídrica, no extractivista, sino una gestión hídrica más sostenible en una concepción holística de la naturaleza. Y entonces también hay sistemas de cosecha de agua, que son los microreservorios. Y hay tecnologías de siembra y cosecha del agua, que son las cochas. ¿Por qué es de siembra y cosecha? Porque la cocha ayuda a infiltrar. Y mientras más alta es la columna de agua, mayor presión ejerce el agua sobre el suelo y mayor es la capacidad de infiltración. Entonces, pero la cocha también almacena el agua de la lluvia, por eso decimos cosecha, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata cuando nosotros hablamos de la siembra y cosecha del agua? Ya metiéndonos al tema más, digamos, lo que nos interesa como desarrollo productivo. Lo que nos interesa en el marco de la siembra y cosecha del agua es construir una red de abastecimiento hídrico. Y entonces lo que tenemos que hacer es todo lo que es la siembra del agua en las cuencas altas, en la parte alta, ahí donde están los pajonales, donde están los humedales, donde hay que recuperar la capacidad hídrica de esos lugares con la triada. Acuérdense siempre la triada: planta, agua, suelo. ¿Para qué? Para capturar, retener e infiltrar. Esos 3 elementos básicos que funcionan en dupla son los elementos centrales de la siembra y cosecha del agua. Y entonces, por eso está acá pintado, más o menos rayadito. Tenemos las zonas de siembra de agua y tenemos más abajo los lugares de la cosecha de agua.
Y entonces nosotros decíamos que la naturaleza tiene un sistema, un ciclo hídrico que viene funcionando con sus propias leyes naturales. Y lo que hay que hacer en el marco de la siembra y cosecha del agua, hay que retener el agua, hay que infiltrar el agua, y hay que más abajo cosecharla, y hay que respetar los conductos naturales del suelo, los quebradas, los ríos, y hay que sacarlo por nuestros canales que naturalmente tenemos para distribución hacia los reservorios, y eso hay que hacer. Técnicamente seguramente van a haber preguntas más adelante y encantado de poder resolverlas. Vamos a ir avanzando un poquito para cumplir con la hora. Miren, pero este tema de la red de abastecimiento hídrico y la siembra y cosecha del agua y todas las potencialidades que nosotros tenemos en la cuenca alta, lamentablemente tenemos un grave problema. Y el grave problema es que en el país, en nuestro Perú, a partir del Tratado de Libre Comercio, se impusieron con mucho más fuerza esa estrategia de asistencia social, más conocida como asistencialismo, que parte de la concepción de que el poblador no tiene las capacidades, ni en recursos, ni en conocimientos, ni en capital, no tiene ni siquiera las capacidades actitudinales para poder desarrollarse. Y entonces esa estrategia de asistencialismo lo que ha generado es que el poblador espere los programas sociales del Estado, se convierta en conformista, no quiera aprender, y por su correlato el Estado se convierte en paternalista y que ese poblador no quiere que ese poblador se desarrolle, porque si ese poblador empieza, digamos, a pensar, va a pedir que los presupuestos se reorienten y entonces los grandes proyectos de infraestructura hidráulica tendrán que esperar un poquito para empezar a trabajar la cuenca como sistema hídrico vivo. Y entonces el asistencialismo y el paternalismo se retroalimentan porque incluso nuestros alcaldes provinciales, distritales, a veces los gobiernos regionales, es mucho más fácil ser paternalista, que es más complicado ser promotor, como acá dice, la autogestión, un Estado promotor, un Estado que está convencido de que el poblador puede salir de la pobreza, un Estado que desarrolla capacidades en los productores y un poblador que a su vez, que también siente de que sus capacidades sí le dan para salir adelante y que lo único que espera del Estado es un apoyo inicial. Y ciertamente hay una gran diferencia entre el poblador con mentalidad asistencialista y el poblador autogestionario. Y entonces el autogestionario quiere progresar, se arriesga, etc. Y entonces miren, ahí tenemos dos estrategias, una asistencialista y un autogestionario en el mismo territorio. Y entonces tenemos el MIDIS, sobre todo, el año pasado tenía como 9.000 millones de soles en sus programas de asistencia social, mientras que en los tres niveles de gobierno, el año pasado creo que habían 7.000 millones de soles para la autogestión. Pero resulta que el asistencialismo y la autogestión se neutralizan. Entonces, por un lado, con la misma población le damos un programa social y por el otro lado, con la misma población queremos que sea empresario, queremos asociarlo. Como no funciona el asociativismo, ya queremos que se convierta en cooperativista y queremos que sea un empresario, en términos sencillos. Pero como Estado no nos hemos puesto de acuerdo, entonces resulta de que solitos nos neutralizamos. Entonces, la siembra y cosecha del agua, más que un problema técnico, es un problema social y político. Acá yo estoy trabajando en el gobierno regional de La Libertad con la siembra y cosecha del agua,
Y a los compañeros, a los ingenieros, conversando, decíamos, ¿es un problema técnico o social o político? Algunos me decían, no, es un problema técnico. Yo les decía, no es problema técnico. Si fuera problema técnico, nos faltarían fórmulas para saber cuánto capta de agua una hectárea de terreno, cuánto es la dimensión del dique de una cocha, y nos faltarían fórmulas. Pero fórmulas ya las tenemos. Tenemos propuestas técnicas, por ejemplo, decimos de que en la zona alta, para fortalecer esa triada planta, agua, suelo, hay que generarle valor a la triada planta, agua, suelo, y entonces hay que hacer agrosilvopasturas. Y entonces también hay, pero no es un problema de fórmulas, es un problema más de cómo hacemos que el poblador, cómo hacemos que nuestras autoridades enfoquen hacia la cuenca alta y se den cuenta de que hay que recuperar los ecosistemas hídricos. Y ahí sí me gustaría que conversemos luego sobre el tema de ecosistemas. Y entonces, este es un problema político, es un problema social y es un problema presupuestario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, el problema de la agricultura es tan grande, pero que nuestros amigos en el Ministerio de Agricultura quieren atender todas las provincias, distritos, caseríos y todo. Y sabemos de que eso es imposible de hacerlo. Y entonces una de las tareas centrales es empezar a focalizar, a generar posibilidades de que el Estado en sus 3 niveles de gobierno puedan decir, ya, vamos a trabajar en esta cuenca, en esta parte de la cuenca y vamos a articular todos. Y ahí yo estoy poniendo criterios de focalización de territorios. Miren, en el marco de la siembra y cosecha del agua, los criterios de focalización de territorios, digamos con el aprendizaje de acá de la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad, los criterios son, en cuanto al ciclo hidrológico, las cuencas altoandinas. Porque las cuencas altoandinas, para poder hacer una siembra y cosecha del agua, hay que hacerlo de forma masiva. No se puede hacer teniendo en cuenta pequeños en media hectárea, una hectárea, en el minifundo. Tenemos que hacerlo en comunidades campesinas, porque recién ahí funciona un macizo forestal, recién ahí funcionan miles de hectáreas de forestación o el cierre de potreros en 400 o 500 hectáreas. Ahora, desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza, serán los distritos más pobres y poblados. En cuanto a la sostenibilidad, serán las comunidades campesinas, las organizaciones y los gobiernos locales dispuestos a trabajar en el marco de la autogestión. Y entonces la siembra y cosecha del agua lo que busca es impulsar la vocación productiva de la cuenca alta. Aquí hemos puesto la granja Porcón, es un ejemplo que inspira no solamente al gobierno regional de La Libertad, a la Gerencia Regional de Agricultura, sino creo que está inspirando a varias regiones del país. Nosotros que, digamos, tenemos la suerte, gracias a Dios, que venimos paseándonos por diferentes regiones del país, siempre se tiene a Porcón como un referente. Hay miles de hectáreas, pero esas miles de hectáreas que tienen una función ecosistémica, han durado, su proceso de maduración ha sido varias décadas. Y entonces allí se tiene, aquí en la vista tenemos grandes hectáreas de forestación, tenemos ganadería, incluso tenemos acá un zoológico, tenemos un gran atractivo turístico. Acá, de paso, un paréntesis, hay algunas diapositivas, les voy a pasar, que tienen este enlace, ustedes pueden hacer un clic y los va a llevar a la página web. Entonces, la siembra y cosecha del agua, lo que tiene que generar son pequeños polos de desarrollo agrario, porque si nosotros queremos trabajarlo de forma indiscriminada en toda la serranía, en todas las 200.000, en todas las 300.000 hectáreas que tenemos, digamos, en la sierra, o a lo mejor más en nuestra región, nos va a ser imposible. Tenemos que empezar a focalizar. Aquí en el Perú,
en China, en Alemania, en Japón o en Estados Unidos, el presupuesto es escaso. La economía justamente dice que la economía es la ciencia de los recursos escasos. Entonces, y la economía lo utilizan en todo el mundo. Nosotros tenemos que ser economistas y pensar de que tenemos que priorizar temas porque los recursos son escasos, no son infinitos, ¿no? Los recursos presupuestales. Entonces, si nosotros hablamos de las tecnologías, de las cochas, digamos, de las zanjas de infiltración, de la forestación, de la agrosilvopasturas y del desarrollo productivo, nosotros estamos en el marco de la segunda reforma agraria. ¿Por qué? Porque esa es la gran deuda histórica que le tiene el gobierno, que le tiene el país a sus pobladores que están asentados en la zona media, en la zona alta. Y si nosotros hablamos desde los servicios ecosistémicos, y si hablamos de uno de los elementos básicos del siglo XXI, que es el agua y los alimentos, que por eso van a venir las broncas, las guerras, que ya estamos viendo guerras entre Ucrania y Rusia, y finalmente el trigo subió en el mundo, y ahora tenemos 4 o 5 panes por un sol, que antes teníamos, ya ustedes saben, tenemos muchos panes más. ¿Por qué? Porque el trigo viene de ahí, y entonces los alimentos se convierten en un instrumento, una herramienta de política y de guerra, y el agua igual. Y entonces, si nosotros queremos afirmarnos como nación con soberanía y con dignidad, hay que gestionar el agua y los alimentos. Y si queremos ser un país autogestionario, que se desarrolle como no una potencia mundial, pero sí como un país digno, las actividades, todas las actividades se generan con agua. Y si la cuenca alta pierde su capacidad de retención, de infiltrar, su capacidad de hídrica, entonces la pobreza habrá sido general en toda la cuenca y lo único que quedará es que esas migraciones masivas, ¿no? Entonces, la segunda reforma agraria es la entrega del agua para la agricultura. Así nos decían nuestros gremios en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre del año pasado, ¿no? Felizmente tuve la oportunidad de estar ahí, digamos, en todo el tema de los gremios agrarios, ¿no? Miren, entonces aquí hay unas responsabilidades. ¿De quién es responsabilidad la siembra y cosecha del agua? Obviamente, del gobierno. Pero si nosotros miramos más detalladamente, empezamos a mirar el Ministerio de Agricultura, empezamos a mirar el gobierno regional, los gobiernos locales, otros sectores como educación, las universidades, el MIDIS. Hay que hacer escalar todo eso del programa Jacuwiñay, que tiene 800 millones, no sé este año cuántos tenga, pero que es una propuesta de desarrollo agrario. Hay que hacerlo escalar. O sea, ¿qué es ese escalar? Que eso pequeñito pueda servirse, esa capitalización pequeña, que le ponen su, digamos, su microreservorio de 10 metros cúbicos, o sus cuisitos, o su biohuerto, que sirva como un pequeño capital inicial para que la otra intervención que viene del Ministerio de Agricultura, del gobierno regional, del gobierno local, pueda ya tener una base. Y entonces aquí, antes de que se me vaya, lo que estamos haciendo y lo que hace la siembra y cosecha del agua es justamente capitalizar al productor. Porque miren, más o menos se ha sacado un cálculo. Una hectárea de terreno sin agua cuesta 30.000 soles. Una hectárea de terreno con agua en la cuenca alta empieza a pasar los 100.000 soles. Y entonces la gente que ya tiene su agua, solita ya se da cuenta de que tiene un capital y empieza a ponerle su riego tecnificado. En La Libertad eso es lo que ha sucedido. La Libertad ha hecho 10.500 reservorios, pero no le ha puesto riego tecnificado, ha dejado que el productor ya lo vaya poniendo. Y ahora se ha hecho una encuesta, digamos, la misma Dirección Regional, la Gerencia Regional de Agricultura, ha hecho sus encuestas, sus sistemas de seguimiento, monitoreo,
y se encuentra que muchísimos productores ahora ya solos han puesto su sistema de riego tecnificado. Lógicamente, lo que le falta es asistencia técnica. Y entonces, más allá de las responsabilidades que se quedan ahí en la diapositiva, nos estamos pasando 6 minutos, disculpen, más allá de las diapositivas que se quedan, aquí hay que remarcar una situación. Entonces, la comunidad campesina y las organizaciones agrarias, el compromiso que deben de tener, en primer lugar, es disponer sus tierras. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y me imagino que no solamente es en La Libertad, sino que las cuencas altas tienen tierras prácticamente abandonadas y dicen que son de las comunidades campesinas, pero que cuando ya el gobierno regional quiere intervenir, quiere hacer una cocha, hay algunas comunidades que dicen, ya, bacán, haga la cocha, pero me paga 100.000 por hectárea. Oye, eso no es posible. Entonces, las comunidades tienen que comprender, el productor tiene que comprender que el Estado lo está capitalizando así y que es el impulso inicial que, digamos, necesitaría. Tiene que disponer sus tierras, tiene que comprometerse al cambio, no puede estar con la mentalidad asistencialista que siempre nos acompaña. Y lo otro es que hay que mantener esos sistemas hídricos. Para mantener los sistemas hídricos ya hay que, digamos, hay que darle sostenibilidad, pero seguramente vamos a hablar en las preguntas de ese tema porque ese es otro asunto un poquito más complicado. Ya, miren, acá les voy a presentar muy rápido lo que ha hecho el Gobierno Regional de La Libertad. A finales se ha programado hasta el próximo año, porque ya tiene el presupuesto comprometido para el 2023 para trabajar 48 cochas. Estos días se han hecho un cambio y van a ser 50 cochas. Son 6.600 hectáreas de bosques, son 10.400 reservorios y son, no me arriesgo a dar el dato exacto, pero son algo de 3 millones de metros cúbicos de agua, creo, retenidas en las 48 cochas, y algo similar en los 10.000, más de 10.000 reservorios. Y ojo, que cuando se puso a hacer el gobierno regional sus reservorios, la municipalidad distrital de Quirubilca y la municipalidad provincial de Santiago de Chuco, se comprometieron al ver los resultados, y entre esas dos municipalidades tienen su proyecto para construir algo de 5.000 reservorios más. O sea, la gran necesidad del agua, eso es lo que nos plantean los gremios, la entrega del agua para la agricultura familiar, es el corazón de la segunda reforma agraria, se está trabajando ahí. Simplemente, miren, para terminar con esto del gobierno regional de La Libertad, aquí presentarles de que en el año 2019 tenían 11 millones de soles y que para las cochas, para la siembra y cosecha del agua, en términos sencillos, y en el 2022 tienen 87 millones de soles. En total, en ese camino son algo de 200 millones, ¿no? Y digamos, ya están trabajando el tema no solamente de siembra y cosecha del agua, sino han empezado a migrar al tema productivo. Y estos días se tiene trabajo con el Ministerio de Agricultura y se empieza a enganchar una serie de actividades. Acá yo he puesto, permítanme ser un poco, digamos, presentar con cariño lo que está haciendo el Gobierno Regional de La Libertad, porque realmente emociona que un gobierno, digamos, regional esté en esas tareas y que los impactos seguramente van a ser grandes. Y hablando de esto, no es digamos, ¿cuál es la palabra correcta? Ninguna propaganda política, pero el nuevo gobernador, al ver este tema, se ha comprometido en triplicar lo que se ha venido haciendo.
Entonces, él manifiesta de que quiere hacer 150 cochas, quiere hacer 21.000 hectáreas de forestación y otras cosas. En Siembra y Cosecha el Agua también tenemos al gobierno regional de Cajamarca, tenemos el programa de Revolución Azul con 5.000 reservorios para cubrir 6.000 hectáreas de frontera agrícola. Tenemos el Poncho Verde, bueno, acá en su presentación dice 12.000 plantones de cedro y 15.000 plantones de laurel, seguramente serán más miles de hectáreas. Y también lo felicitamos, hay que felicitar al gobierno regional. Pero otro tema es lo siguiente, y como estamos de diferentes regiones, yo quisiera aprovechar para que ustedes simplemente observen acá. Es una evolución. Las líneas azules representan el presupuesto del 2019 en la función agropecuaria que manejan las direcciones regionales de agricultura o las gerencias regionales de agricultura, o en este caso está incluido también proyectos como el Chavimochi, como el Majesiwas, como Olmos, por ejemplo, en Lambayeque, está toda la función agropecuaria. Pero miren, en algunos casos, cómo ha crecido, y en algunos casos, cómo ha decrecido. Y, por ejemplo, acá tenemos el gobierno regional de Junín, que si nosotros visualizamos, ya eso es parte de otro estudio, digamos, de otras tablas estadísticas, miramos que el gobierno regional de Junín le pone a su desarrollo agrario el 1% de su presupuesto, menos del 1% de su presupuesto al desarrollo agrario, mientras que gobiernos como el de Piura, el de Lambayeque, el de Arequipa o el de La Libertad, que está creciendo bastante, digamos, aunque aquí consideremos que aquí está también el proyecto Chavimochic, pero si nosotros miramos solamente Siembra y Cosecha el Agua, es bastante, son 87 millones este año, o sea, es bastante, ¿no? Entonces, miramos cuál es el cariño que le tienen los gobiernos regionales al desarrollo agrario. ¿Y por qué yo he puesto aquí desarrollo agrario, gobiernos regionales y gobiernos locales? Porque, como decíamos en Huancayo, y ahí seguramente nuestro compañero Stalin nos va a dar la razón, el tema del desarrollo agrario es de una yunta, no es de un solo toro arando en solitario en una chacra gigante, es de una yunta, y la yunta está compuesta por un toro que es el gobierno nacional, el otro toro es el gobierno regional, y si el gobierno regional, en lugar de armar yunta, empieza a cabecear, empieza a patear, empieza a cornear, no se va a poder trabajar, obviamente. Y entonces ahí vienen los paros, viene el conflicto, viene la enfrentación, viene el enfrentamiento, perdón. Entonces, la idea es que, así como en La Libertad y en otras regiones, Cajamarca, otras, podamos nosotros, y eso es parte ya de los retos, nosotros como dirigentes, sobre todo agrarios, tener, y esto sería más que recomendaciones, de repente ser los retos, tener un sueño que nos movilice y estar convencidos de que sí, es posible con nuestros recursos, que ya lo hemos anotado ahí, de tener la posibilidad de salir de la pobreza y de generar alimentos y agua para toda la cuenca, para el país. Y entonces ese sueño tiene que ser lo suficientemente fuerte para que no nos desmoralicemos. Tenemos que estar convencidos. Y ese sueño tiene que convencer a otros. Por eso muchas gracias Stalin, muchas gracias Patrick y todos los compañeros, muchas gracias por haberme invitado, porque compartimos ese sueño. Y la idea es que fortalezcamos nuestra organización agraria, fortalezcamos nuestras comunidades campesinas para poder hacer este trabajo. Y tenemos que apostar por la autogestión, no podemos seguir pensando digamos, en estirar el brazo y en la asistencia social, en la mentalidad extractivista, ¿no? Pero eso significa de que nuestra organización sólida tiene que tener la capacidad de hacer incidencia política. Y estamos en el nivel exacto, compañeros.
Y hay que hacer mucho esfuerzo, porque ya tenemos en algunas regiones gobernadores regionales, en otras regiones tenemos alcaldes provinciales y distritales, y estos meses, octubre, noviembre y diciembre, están todavía que nos pueden escuchar, porque en el mes de enero, olvídense, entran a la gestión, se empiezan a rodear de los asesores y empiezan a priorizar el fierro y el cemento, y entonces olvidémonos del trabajo. Estos días hay que acercarnos como gremios, hay total disposición, mi estimado Stalin, Patrick y compañeros de todo el país, total mi disposición para acompañarlos cuando ustedes crean conveniente en este trabajo de incidencia política a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes provinciales y distritales, y sobre todo en las regiones tenemos los comités de gestión regional agrario, donde el que preside es el gobierno regional, está conformado por el gobierno, por el Ministerio de Agricultura, por los gobiernos locales y también por las organizaciones. Yo creo que esa instancia es la que debe de albergar estos esfuerzos. Y lo que sí, en el fondo también, es que tenemos que a nuestras autoridades decirles, si queremos tener viabilidad como nación, como cuenca, como país, como región, tenemos que priorizar nuestras cuencas altas, porque de allí viene el agua para todos. Y lo que hay que hacer es que hay que conseguir financiamiento, ¿no? Y ahí hay mecanismos, ¿no? Incluso hemos sido partícipes en la creación de una propuesta normativa para la formación de un Fondo Nacional de Servicios Ecosistémicos. Yo estoy seguro de que habrá otras recomendaciones, otras sugerencias y que vendrán en el transcurso de las preguntas. Muchas gracias, discúlpenme que me haya pasado. Muchas gracias, Stalin. Ya, muchas gracias por la explicación, ingeniero Jorge Novoa. A ver, les paso las palabras a los demás hermanos que quieran hacer su pregunta. Levanten la mano para que puedan hacer la pregunta sobre la cosecha y la siembra del agua. A ver, hermanos, tenemos acá de 12 distritos, hay personas de 12 distritos. Sí, adelante, hermana Carolina. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Súper interesante y además realmente estoy muy alineada con el concepto y el alcance que has presentado y todavía le sumaría algo, ¿no? Que cada vez que hablan de lo cerca de más de 7.000 millones de dólares en agroexportación que tenemos, es básicamente agua virtual la que estamos exportando, ¿no? Y el agua dentro de las cuentas nacionales no está valorizada como debería ser, pero como también decías tú, ese es otro tema. Yendo un poco a lo que es la revisión, que además con la experiencia que tienes, porque tú has estado a cargo de una dirección muy importante en el Mitagri, hago la revisión de los proyectos del programa presupuestal 042 con el cual trabajan Siembra y Cosecha de Agua en La Libertad, y me doy cuenta que de 15 proyectos, 11 proyectos están justamente enfocados bajo el planteamiento de siembra y cosecha de agua. Algunos, como por ejemplo los reservorios, en Sánchez Carrión, tienes también otros en Santiago de Chuco, y así sucesivamente. Son 15 proyectos dentro de ese programa presupuestal, de los cuales 11 están dentro de lo que es el alcance de siembra y cosecha de agua. Mira, y lo interesante de esto que también veo que en la 042, el gobierno regional de La Libertad está con un PIB de un poco más de 87 millones, de los cuales el PP, el programa presupuestal 042, maneja 52,5 millones casi. Estamos hablando que el PP 042 está manejando el 60% de todo el presupuesto del GORE La Libertad, lo cual es interesante.
Y de esos 15 proyectos que tienen dentro de lo que es su proyección de ejecución trianual, 11 son de siembra y cosecha de agua así netos. Sin embargo, también me doy cuenta, porque eso es lo bueno de manejar data, que tienen una ejecución muy baja, de 43%, 42.6%. Y estos son los proyectos que no llegan a superar el 40% de ejecución, ni el 30%, y algunos se han quedado con 4.8% de ejecución. Obviamente que toda la necesidad, el planteamiento como política, que debería ser una política de Estado, es lo que corresponde para un país con la fisiografía que tenemos y con el control vertical que deberíamos darle a lo que es el territorio. Que le llamamos al territorio también paisaje, con servicios ecosistémicos, también es otro punto que se puede discutir más adelante. Pero la pregunta es, ¿por qué la baja ejecución? ¿Qué es lo que está pasando con la parte operativa? Gracias. Mi estimado Stalin, sería interesante si podemos hacer una ronda de intervenciones y al final podríamos ir, digamos, sistematizando algunas para poder responderlas en bloque, ¿no? Sí, sí. Por favor, las preguntas que sean concretas para poder responderle al ingeniero Jorge Luis Novoa. A ver, creo que la hermana Carolina preguntó. De ahí sigue la hermana Alina. Adelante, hermana Alina, a ver una pregunta concreta para... Ya, buenas noches, hermanos y hermanas. Yo quería hacerle una pregunta al ingeniero. En cuanto a la administración del agua, ¿no? De estas cochas, reservorios, represas, no sé si nos podría, ¿no? Dar alguna explicación. ¿Va a ser comunal, pública o privada? Porque de acuerdo a la ley de recursos hídricos, no tenemos entendido que toda esta implementación de la ley de recursos hídricos pues está abriendo camino a la privatización. Eh, si estos proyectos se llega a culminar, ¿cuál de estas tres va a administrar el agua? Muchas gracias. Adelante, hermano Jorge Luis Novoa, a ver si lo puede responder la pregunta de la hermana que hizo. ¿Vamos respondiendo por preguntas o esperamos de que más intervenciones, más bien, mi estimado Stalin? Listo. A ver, hermanos, ¿quién desea hacer alguna pregunta más sobre la cosecha y la siembra y cosecha del agua? Adelante, hermanos, hay que preguntar sobre la siembra y cosecha del agua, pero ya que tenemos, ¿no?, disponibilidad del ingeniero Jorge Novoa para que nos pueda abrir la mente y saber qué es lo que necesitamos para tener nuestras aguas, ya que eso muy bien dijo, ¿no? Que con el tiempo no vamos a tener ni agua ni lo que es agricultura. Por eso necesitamos sus preguntas para que les pueda responder. Aló, A hermano, ver, buenas hermano Jorge noches. Novoa, hay que responderle a la hermana Alina. Sí, adelante, hermano, productor. Aló, hermano, buenas noches. Sí, adelante, productores. Hermano, quien te Adelante, habla es con su el pregunta. hermano Tito Villalobos García de la provincia de Bagua, en Amazonas. Estamos aquí, hermano, nosotros pues con una multitud de ríos, pero sin embargo verdaderamente no tenemos el apoyo del Hermanos gobierno productores, no se regional le ni del escucha gobierno nada, central. se le escucha entrecortado.
Te hablo de acá de Amazonas, Hermano hermano, productor, de la provincia de... hermano Yo sí productor, no se escucho le bien, escuchó ¿ah? la pregunta, estaba entrecortado. ¿Así? Hermano, buenas noches. Ah, ya. Adelante, hermano. Sí, adelante. Hermano, buenas noches. Lo que yo quería informar, hermano, que aquí en la provincia de Ucubamba, en la región de Amazonas, tenemos muchos déficits de lo que es verdaderamente el desinterés de los gobiernos regionales en el apoyo hacia la agricultura en la provincia de Ucubamba. Hay más de 35,000 hectáreas que necesitan riego, mientras que Amazonas se encuentra pues verdaderamente eh, con bastantes ríos, pero no tenemos el apoyo económico del gobierno central ni del gobierno regional. ¿Qué podemos hacer, hermanos, aquí en Amazonas? ¿Cuál es la forma que nos pueden apoyar? No hay ni siquiera los gobiernos regionales ni los gobiernos locales. No tenemos el apoyo aquí en la provincia de Ucubamba. Hola. Hola. Hola, Stalin. Quiero contestar a mi hermano de Cubamba de Bagua Grande. Yo soy lo... ¿Puedes callar? Yo soy lo que es de Jaén. Yo lo que le digo a mi hermano compatriota es que reúna a una comunidad. Debe haber un dirigente ahí en Bagua. Se reúnan toda la comunidad, tanto como el comité, y manden urgente una solicitud como un oficio, lo que es al congresista que está representando lo que es Amazonas. Y luego planta una denuncia, lo que es al gobierno local que es de Amazonas, o sea, el regional. Y también se puede hacer una denuncia también al congresista que no está haciendo nada por la región de Amazonas, ¿no? Lo importante es hacer levantar la voz, o sea, reunirse con el comité, debe haber dirigentes ahí, unirse y hacer un oficio. Primero es mandar lo que es el gobernador y el alcalde, porque son los tres: gobernador, alcalde, congresista y presidente, y ministro también. Ok, hermana. A ver, pasemos a Tinaldo. Adelante, hermano Tinaldo, con su pregunta. Hermano Tinaldo, adelante con su pregunta. Hermano Atinaldo, adelante con su pregunta. Entonces damos el pase al hermano Francisco Fermín Lévano. Adelante con su pregunta sobre la siembra y cosecha del agua. Hermanos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Les saluda Francisco Lévano desde Cañete. Al ingeniero Jorge Luis Novoa. Científicamente, si hablamos de siembra y cosecha de agua, si estamos en la cuenca alta que se siembra el agua, ¿en qué tiempo viaja el agua en las filtraciones y llega a la costa? Si hablamos pues no de siembra y si sembramos pues en 1 año, 2 años, 3 años,
¿no? Y la otra es, hablamos de simple cosecha de agua. En la costa también se hablaría de simple cosecha de agua si se hacen cochas, o eso ya no sería simple cosecha de agua. Es todo, gracias. Ok. A ver, ¿alguien más? Adelante, hermano Atinaldo, con su pregunta. Hermano Atinaldo, no se le escucha, está apagado su micrófono. A ver, sobre la pregunta al ingeniero José Luis Nodo. ¿No? Adelante con Aló, la pregunta. amigos, Sí, se le buenas escucha, noches, adelante con la hermanos. pregunta. Buenas noches, tener que agradecerles por el permiso que me están brindando y saludarles desde acá del Guayaga Central de la región San Martín, la provincia de Bellavista. Bueno, nosotros acá, pues, es riego a gravedad, en la cual lo que sí nos hace falta, pues, hay reservorios, ya que estamos pensando acá, porque hay tiempos de verano, y esa es la dificultad. Entonces, estamos ya coordinando con de las comisiones para estudios. Ahora tenemos es que se está escuchando la privatizaciones que se tiene que realizar. Creo que eso pues nos va a dificultar bastante. Eso, la gran diferencia es, no es como en costa acá, pues no, que esa gravedad y los terrenos nosotros de tener y en manejar. Hermano Atinaldo, no se te escucha. ¿O lo escuchan ustedes? Bueno, no lo escucho. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ya. Bien, para saludarles a cada uno de ustedes, desde acá del Guayaga Central de la región San Martín, para informarles, ¿no?, que acá es, los riegos, esa gravedad de los ríos, cuando llueven, por ejemplo, ya estos últimos días teníamos ya un cierto verano que ya no había más agua, ya estábamos en turno, ¿no? Lo que nos hace falta pues acá es hacer un reservorio en la parte alta, y se está coordinando eso, pero esperemos que esto se haga realidad en este próximo gobierno regional que ya se ha comprometido para el bien de todos los agricultores de acá del Guayaga Central. Y el otro tema es que nos preocupa la privatización que ya se viene hablando, el ANA está promoviendo, se ha escuchado ese tema, y es un poco que nos está preocupando, hermanos agricultores, hermanos dirigentes a nivel de todo el país. Buenas noches. Ya. Adelante, hermano Pico, con su pregunta. Amigos, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, con su Ya, pregunta. una pregunta, más que todo es de carácter de una ley que proteja realmente el agua como estrategia nacional, es- y que se haga efectiva y que se ejecute esa ley, porque en realidad los agricultores están pidiendo agua, pero vemos que las compañías extranjeras están que sacan el agua y muy posible que la privaticen. Ahora también hay que ver de que realmente el agua es un bien escaso y va a ser más escaso en el futuro. Entonces, ¿hay alguna ley que realmente proteja al nacional de no dar sus aguas a compañías extranjeras? ¿Y qué se puede hacer? Realmente, ¿qué se puede hacer? Porque la ley está, pero en realidad no le hacen caso. Es un caso omiso, es como que si no existiera. Listo, hermano. Hacerle recordar que estas preguntas, esa es la exposición que daba el hermano Jorge Novata, pasándolo en YouTube de Luchadores Sociales.
bueno, ¿no? A ver, ¿quiénes más quisieran dar una pregunta? Ya para que el ingeniero Jorge Nova pueda responder. ¿Uno más o no hay más preguntas? Ya, creo que... Hermana Lenza, adelante. Hermana Monita. ¿Cómo está, hermano? Muy buenas noches, ingeniero. Lo que yo me preocupa, ¿no? Es los bajos costos que le pagamos a nuestros agricultores. Por un kilo de papa pagamos céntimos, por un kilo de camote pagamos céntimos. Entonces, ¿se va a hacer algo? ¿No se va a hacer nada? ¿Qué es lo que propone el gobierno? Obviamente, el hermano que está a cargo de esta charla no nos va a responder con exactitud, pero de todas maneras es algo bien cierto, ¿no? ¿Qué se va a hacer? No se va a hacer nada por nuestros agricultores, porque nuestros agricultores mueren de hambre. Sin embargo, nosotros gozamos. Ya, listo. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Alguien más para preguntar sobre la siembra y cosecha del agua? Para que nos pueda responder el ingeniero Jorge Nova. Hermano, ¿picó de nuevo? Bueno, hermano Jorge Nova, muy buenas noches. A ver si podría responder esas 5 preguntas que le hicieron. Ya ya son las 9:30. Ya, muchas gracias. Se me fue justo la señal a la hora que el otro hermano estaba interviniendo, pero le copié que me parece estaba preguntando sobre una ley nacional sobre los recursos hídricos, ¿no? Sí, miren, y esa es una gran preocupación porque hay países en el mundo que han privatizado el agua, por ejemplo, Inglaterra, y no vayamos lejos en Chile, que también el agua prácticamente es del propietario del terreno. Y entonces, ahí pues, hay algunos videos en YouTube, si gustan pueden buscar, que es el agua en Chile y el agua y las paltas. Cómo la palta, la producción de palta, ha llevado en algunos lugares de Chile, le ha quitado el agua a las poblaciones, y ahora la población no tiene para nada, no tiene agua, ¿no? Estaba viendo ayer en Alemania la Coca-Cola, como en plena crisis del agua está pidiendo licencia para extraer agua del subsuelo y prácticamente quitándole a la población. Entonces, realmente es una gran preocupación y tiene muchísima razón el compañero, nuestro hermano, cuando dice de cómo nos aseguramos de que el agua sea un bien público y que el agua no se convierta como elemento escaso, que es y que va a generar, ahora tenemos conflictos, enfrentamiento entre poblaciones hermanas, o sea, la guerra del agua no es que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, entre Moquegua y Puno se pelean por el agua, y no se dejan, ahí hay un gran lío. Stalin también conoce cómo está todo este tema del CUNAS y por el estilo, y entonces el agua es un elemento tan escaso que hay algunos que, por ejemplo, en Inglaterra, cuando han creado el fondo del agua, han privatizado el agua, lo entrevistan al empresario, los empresarios estos, y dicen, bueno, el agua es mucho mejor negocio que el petróleo. Y obviamente que eso, conforme se agudice la crisis del agua, los grandes empresarios van a querer tener el agua para ellos y no para el resto de la población.
Y entonces ahí va a venir el problema, pero yo creo que al menos nosotros como Perú, con nuestra configuración natural que tenemos tan complicada y con nuestras comunidades campesinas, que felizmente tenemos más de 6.000 comunidades campesinas y que es difícil que se privaticen, y gracias a Dios, o sea, las cosas yo creo que suceden por algo, porque si ya tuviéramos las comunidades campesinas tituladas, yo no creo equivocarme de que muchas entrarían a vender ya sus terrenos. ¿Y quién va a comprar los terrenos de las comunidades campesinas? Ya lo sabemos, quienes están arriba son los mineros y seguramente que son los empresarios que ya están pensando en que arriba es el lugar donde el agua prácticamente por el ciclo natural, el agua se retiene, es el lugar donde podríamos decir se genera el agua. Y si yo compro 2.000 hectáreas de terreno, voy a ser dueño de 2.000 hectáreas por 5.000 metros cúbicos por hectárea. Imagínense, voy a ser de 2 millones de metros cúbicos de agua dueño. Y en Inglaterra ahora el metro cúbico de agua están más o menos como el metro cúbico para la agricultura, como $2. El metro cúbico. Y entonces, imagínense lo que sucedería. Entonces, nosotros, muchas gracias, compañero, por esa, digamos, por esa pregunta, que nos ayude a abrir los ojos, porque nosotros tenemos que ser como chofer de combi. El chofer de combi, cuando corre a velocidad, no está mirando en su nariz el bache, sino está mirando a 50, a 100 metros. Y entonces nosotros como ciudadanos, como gestores, como dirigentes y sobre todo como país, no podemos estar mirando a nuestra nariz. Tenemos que estar mirando a largo plazo, más allá, qué es lo que pasa en esta esquina y qué es lo que pasa. Mientras más velocidad tienen los cambios, más allá tenemos que mirar. Nuestro horizonte tiene que ser más lejos. Y entonces mirar lo que está pasando en otros países nos ayudará a nosotros a desarrollar propuestas para evitar caer en esos problemas. Entonces, yo sí creo de que es una ventaja que nuestras comunidades campesinas no se hayan todavía titulado, porque si no ya se hubiesen lotizado, se hubiesen vendido, y nuestras comunidades campesinas, como en el caso de La Libertad, en donde se están desarrollando la siembra y cosecha el agua, muchas de esas comunidades campesinas, en lugar de fragmentarse, se están fortaleciendo. ¿Cómo así? Que hay caseríos que están a su alrededor que ahora quieren pertenecer a la comunidad para que ellos también sean los beneficiarios de la siembra y cosecha del agua. Entonces, a mí me parece que, digamos, desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado. La privatización del agua, esa es una tendencia en el mundo. Y digamos, no es nada agradable. Ahora, otro asunto, los bajos precios de los productos de la agricultura. Yo creo que ahí hay algunas propuestas de cómo solucionarlos, pero también tiene que ver con, no solamente con los altos precios, o los bajos precios, sino con los altos precios de los fertilizantes. Y entonces nosotros sabemos de que las guerras que se vienen son por el petróleo, y las guerras que se vienen, que ya están las guerras ahí en Europa, los que, digamos, miramos un poco el panorama, vemos cómo Ucrania con Rusia y ha generado toda una crisis de petróleo en Europa, y los precios estos días van a subir del petróleo, y con el precio del petróleo suben los precios de los fertilizantes. Y entonces ahí estamos, y los precios de los fertilizantes se suben, y nosotros le pagamos muy poco a nuestro hermano productor, entonces obviamente va a perder. Entonces lo que tenemos que generar es posibilidades de trabajar los 3 niveles de gobierno, focalizando temas, esperando que la gente digamos, entre en asociatividad, en cooperativismo, porque no hay otra forma. Vendiendo de forma particular, estamos fritos, ahí perdemos, vamos a perder, lo único que nos queda es asociarnos. Ahora, en el marco de la siembra y cosecha el agua, yo creo que la mejor forma de ir asociándonos es por canal. Hay que fortalecer nuestras organizaciones de usuarios de agua,
Porque si nosotros fortalecemos nuestra organización de usuarios de agua y somos usuarios de un canal, y el canal tiene 30 usuarios, eso yo creo que es la base fundamental, no solamente para la gestión del agua, sino para la gestión de nuestros productos. Entonces, ahí hay que ponerle el esfuerzo, ¿no? Después, a ver qué nos decían. Ya desde Amazonas nos decían el desinterés del gobierno regional, del gobierno local. Es cierto, o sea, en todo el país encontramos bastante desinterés por nuestras autoridades. Parece que todavía no somos capaces de visualizar la importancia que tiene la agricultura. Pero nuestros gremios, yo creo que estos días, por eso decía, estos días antes de que nuestras autoridades regionales asuman, se sienten en su escritorio y empiecen a despachar y cierren su puerta y ya no nos dejen conversar con ellos porque ya dicen, ya estoy con mi gerente general, ya estoy despachando, tengo muchas cosas que hacer. Antes de que eso suceda, yo creo que hay que reunirnos con ellos, hay que invitarlos a, digamos, alguna reunión pública, hay que convencerlos, hay que comprometerlos a firmar actas, porque todo es decisión política. Miren, en Cajamarca el gobernador se comprometió en, digamos, en poner un presupuesto para la siembra y cosecha del agua y lo ha hecho. Acá el gobierno regional de La Libertad también lo ha hecho. Y el gobierno nacional estamos presionando para que el Ministerio de Agricultura pueda, digamos, articularse en este esfuerzo y, lógicamente, supongo que tendrá unos resultados. Entonces ahí, mi estimado Stalin, yo creo que esta organización que estás dirigiendo con mucho tino y fortaleza, con bastante, digamos, sentido carismático, hay que reunirnos también con el Ministerio de Agricultura y para que fortalezca los comités de gestión regional agrario, porque en el comité de gestión regional agrario que tiene su normativa, ahí debemos de tomar decisiones. O sea, el comité de gestión regional agrario tiene sus obligaciones por ley. Dice que tiene el comité de gestión regional agrario, dice la normativa, que está integrado por los 3 niveles de gobierno en el sector agrario, Ministerio de Agricultura, gobierno regional, gobiernos locales, y entre ellos tienen que decidir qué es lo que tienen que hacer en la región. Y entonces allí hay que meter un poco nuestro buen esfuerzo de convencimiento, pero no solamente ahí, hay que aliarnos con, digamos, la prensa alternativa, que se le llama, ¿no? Con las redes, hay que generar entrevistas a los gobernadores, a los alcaldes. Hay que hacer eso. Ahora, otra pregunta, nos decía la baja ejecución del gobierno regional. Miren, ahí el gobierno regional ha apostado, igual que el de Cajamarca, me parece, han apostado por la administración directa. Entonces, han hecho 10,000, ¿cuánto decíamos? 400 reservorios por administración directa, y todo lo están haciendo por administración directa. Y entonces eso, yo no voy a, digamos, dar mayores argumentos porque no tengo los argumentos del caso, digamos, el por qué está un poco retrasado su inversión ahí, pero me imagino que será pues por la administración directa. Los que hemos pasado por gestión pública sabemos que la administración directa es una pesadilla, ¿no? Y entonces, porque tienes muchísimas cosas que comprar, atender, los precios varían, y entonces una de las cosas que nos manifestaban era de que el precio, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, se incrementó bastante, sobre todo de los geosintéticos, y eso les generó una complicación porque tuvieron que actualizar los precios de todos los proyectos. Entiendo que a lo mejor será por ahí, no soy quien para yo, digamos, responder por el gobierno regional, pero me imagino que va por ahí, ¿no? Después, el tema de la administración de los nuevos cuerpos de agua. Entiendo que el gobierno regional de La Libertad con la autoridad local del agua
van a ser, digamos, una propuesta normativa, porque hay un vacío legal de cómo se tiene que gestionar estos nuevos cuerpos de agua. Y entonces seguramente estos días vamos a tener una noticia ahí, pero lo importante es de que, bueno, yo que he visto, siento de que hay una muy buena voluntad para fortalecer todo lo que significa la agricultura familiar, y seguramente que en este marco de actuación nuestros funcionarios de la Autoridad Local del Agua y del Gobierno Regional van a generar una buena norma, ¿no?, para la administración de estos cuerpos, estos nuevos cuerpos de agua, porque no, lógicamente no han existido, es una cocha que estamos construyendo y estamos generando. Y entonces la compañera que parece que nos manifestaba decía, entonces esto es una privatización del agua, porque hay alguien que tiene una cocha, un cuerpo de agua dentro de su comunidad y dice, bueno, esto es mío, ¿no? Pero lo que en el fondo pasa es de que ese cuerpo de agua pasa a ser administrado por el ALA, la autoridad, el ANA en términos generales, ¿no? Y entonces allí hay un vacío legal, normativo, y como repito, lo van a trabajar y esperemos que, bueno, esa famosa privatización del agua, no pienso que está por ahí el camino, ¿no? Muchas gracias, Stalin. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, muchas gracias a todos ustedes. Sí, un ratito, hermano Pedro, quiero acatar ahí. Ahí, hermano, preguntó, ¿no?, de la falta de reservorios en las zonas altas, ¿no? Ya que, por ejemplo, en mi zona de Concepción, Canchapalca, hay un sitio que se llama Punto. Ahí va agua, pero nadie tiene, como se dice, reservorios, ¿no? Ahí, como hay río, de ahí nomás cogen el agua. Y no hacen reservorio ahí la región, ¿no? Y también hay un sitio que se llama Tunson, allá en Comas. Y ahí sí hay varias comunidades. Bueno, si eso sucede en mi comunidad, se imagino que acá, por ejemplo, acá tenemos algo de 12 provincias en el grupo que están, ¿no? Y ellos deben saber sus necesidades de esos pueblos, ¿no? Y comentar ese el tema del reservorio y del, ¿cómo se llama el otro? Que me dijo que, y de las cochas, la siembra de plantas, ¿no? Ya en la que la mayoría quema esas zonas para hacer su agricultura, y ya no hay árboles en ese sitio, pero sí hay un río, ¿no? Eso, imagino que por falta de capacitación también es lo que genera eso, que falta de forestación y falta de reservorio y cochas, ¿no? Por falta de capacitación, ¿no? Adelante, hermano Pedro, a ver su pregunta. Hermano Pedro, adelante con su pregunta. Estamos escuchando. 6 minutos más y ya terminamos, creo, porque ya va a ser las 10. No sé si soy yo o Pico. ¿Hay algún otro Pedro? Adelante con sus preguntas, hermano Pedro o Adripino, o alguien que desea hacerle la pregunta ya para poder escuchar ya, hacerle... Sí, bueno, sí, adelante. buenas noches. Bueno, tal vez un poco de alcance, más que pregunta, de algunas preguntas que quedaba un poco vacío. El tema jurídico del tema del agua, porque las comunidades están siendo ya impactadas por esta reforma hídrica, en este caso los comités y comisión junta de usuarios en las comunidades, y la parte de lo que es las retribuciones económicas, las tarifas. Entonces, ese es un peligro nefasto para la administración de las comunidades campesinas. Sin embargo, acá en Ayacucho estamos ya empezando a restituir la administración colectiva comunitaria del agua, ya sea Yacucamayo, Juez de Agua, Yacualcalde. Buenas, ¿para dónde quiere ir? Entonces es importante. ¿Aló?
Entonces, Sí, adelante. esa parte yo creo que sería una materia de análisis, un debate en este tipo de plataformas en el futuro, y estamos gustosos a compartir esta experiencia que estamos desarrollando ya desde 2019, especialmente en Cuenca Pampas, entre Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Muchas gracias. Sí, hermano, hablando de ese de juntas de usuarios de riego, bueno, creo que se han adueñado, como dicen, ¿no? Del agua, ¿no? Es como una corrupción y ahí también, eso es lo que hay en Junín, ¿no? No quieren soltar esa, como se dice, disculpa la palabra, esa mamadera ahí, porque lo ven negociable sobre el agua, como el hermano Jorge Luis dice, pues, ¿no? Ya muy pronto el agua lo van a estar vendiendo, igual pues la Coca-Cola ya está pidiendo que el subsuelo extraer el agua, ¿no? Hermano Jorge Luis, ¿alguna acotación más o alguien que quiera preguntar más? Sí, una pregunta. Bueno, sí, adelante. Ya, mire, estaba hablando del señor expositor que está hablando del Comité Agrario. Quisiera saber si están teniendo asesoramiento a nivel internacional de instituciones que tienen financiamiento en este tipo de negociados, prácticamente, para evitar que el agua no se vaya a las empresas privadas, como usted dice, la Coca-Cola, la cerveza, ¿no? ¿Qué hay acerca de esos acuerdos con entidades internacionales? Porque aparentemente hay gente muy capacitada dentro del tema que muy fácil lo pueden engañar a las comunidades, y entonces hay que evitar eso. Ok, gracias por su pregunta. Hermano Jorge, a ver, hermana Isabel, muy buenas noches. Adelante con su pregunta sobre la siembra y cosecha del agua. Hola. Hermana Isabel. ¿Qué tal? Buenas noches con cada uno de ustedes. Al ingeniero Buenas noches, hermano. Novoa, un saludo especial. De verdad da gusto escuchar a una persona que con tanto tino nos explique el tema. Miren, a ver, los he escuchado, bueno, parte, me habría encantado estar desde un inicio, no pude, lamentablemente, lo lamento, en verdad, me habría encantado. Pero hay un tema que quizás la estamos pasando por alto. A mí me habría encantado escuchar, no sé qué sucede, por ejemplo, con La Libertad, con Ayacucho, no sé si están los hermanos de Arequipa, Moquegua, Tacna, que ahorita están viviendo un tema sobre la contaminación. Muy bonito el tema del agua, las cochas, los reservorios y todo ello. Pero lo primordial, creo yo, que no se está tocando y se debería tocar como tema básico, es la contaminación. Esas cochas, esos reservorios que se vaya a hacer o que tenemos pensado hacerlas, siempre va a depender, pues, ¿no? Cómo es que estamos cuidando nuestros famosos ojos de agua o nuestras cuencas. En Junín, y también se ha visto en Arequipa, Cajamarca, donde la gente está tarde, sí, pero abrieron los ojos, digamos, las consecuencias que trae cuando tu nevado, tu laguna está siendo asesinada de manera progresiva, ¿no? Por ejemplo, en Junín tenemos la invasión de Chinalco, una empresa enorme que extrae sus minerales, pero son tan inconscientes y tan dejados, no cuidan la naturaleza. Y parte de ello, no es que parte, la verdad, discúlpenme, pero creo yo ahí el que juega el papel primordial, uno, es la comunidad, porque somos dueñas de la propiedad, que no se nos toma en cuenta. Otra, gobierno local, regional y la nacional, porque al fin y al cabo, ¿quién les da la licencia para que extraigan? El Estado, mediante el Ministerio de Energía y Minas. Por consiguiente, hermanos, discúlpenme mi fastidio, porque ahorita mismo la zona altoandina de la región Junín, que digamos involucra a 3 regiones, estamos hablando Lima,
Junín y Huancavelica, están siendo contaminadas. Ya una de las lagunas, que es Coillorcocha, desaparecida. Y tenemos ahora una laguna que tiene 15 kilómetros de diámetro. Estamos hablando, miren, de un espejo de agua enorme, que ya está siendo contaminada. Se ha tomado acción para el cierre de esa empresa. Extraen oro de allí. Les pregunto, y al ingeniero Novoa, ¿qué medidas se debe tomar para que dejen de contaminar y asesinarnos de manera sistemática el ecosistema, ya no nacional, a nivel mundial? Gracias. Gracias, hermana Isabel. Adelante, hermana Elvia, ya la última pregunta, porque ya, a ver, concreto nomás, hermana, por favor, para el ingeniero Jorge Novoa. Sí, buenas noches, ingeniero. Muy buena la ponencia. Y bueno, yo desde Cajabamba, Cajamarca también, con la misma inquietud, ¿no? La Junta de Usuarios, ellos son dueños de los canales. Ahí nomás estamos la parte alta ya, a continuación del canal. Impiden regar, por ejemplo, que es aquí para Tara, para reforestar, cosa que contribuye nuevamente al agua. O sea, y no permiten, ¿no? O sea, ni gratis, ni pagado, de ningún modo. Por un lado. Por otro lado, también aquí mismo se han visto casos de ojos de agua, fuentes de agua para consumo, que como el ALA dice, ¿no? Es del Estado. Listo, le da licencia. Sí, pero no hay pase por mi terreno. No hay pase, no hay salida. O sea, el ojo está ahí. Tómenlo si desean, pero no les dan pase. Hay un caso, un señor que dice, no, ¿saben qué? Ya, nada. Vean ustedes cómo solucionan y si no, el proyecto no es viable. Casos como esos serán, y sí, realmente yo creo que en estos espacios deberían gestarse, buscar las soluciones y que pongan orden, porque si ellos están para que luego nosotros tengamos que ponernos de acuerdo con el dueño del terreno, entonces como que no hay nada que nos puedan parar y no hay dónde basarse, simplemente el dueño lo cerca, lo cierra, corta los tubos y igual no hay agua para la población. Listo, ya. La última pregunta del hermano Alejandro, creo que es. Alejandro, adelante. Adelante, hermano Alejandro, ya con su última pregunta para poder responder el hermano Jorge Novoa. Su micrófono está apagado, hermano Alejandro. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, hermano Jorge Novoa, a ver si le podría responder las 3 preguntas. Para ir terminando ya. Sí, miren, gracias Stalin, hermano Stalin. El tema de la contaminación. Cierto, miren, acá por ejemplo en La Libertad hay una cuenca, el río Moche, que viene a la ciudad de Trujillo. Y este río Moche viene de las zonas altas por Patás, por ahí, y ahí hay bastante minería informal. Ya quisiera que ustedes vean que ese río llega rojo a la ciudad, o sea, es increíble la contaminación. Y es una contaminación de la minería informal. Y entonces eso está depredando arriba bastante. Y como en toda zona de minería, y sobre todo minería informal, la verdad que son zonas bastante inseguras. Es como si dijéramos una pampa de Madre de Dios, pero en pequeñito, ¿no? Son zonas prácticamente liberadas y es bien complicado. Entonces, es lo que realmente, lo que decía Ollanta hace varios años, decía, agua sí, mina no. Entonces, eso es realmente el destino que es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Pero sabemos que detrás de eso están las grandes corporaciones internacionales, las grandes mineras, y en Cajamarca, por ejemplo, terminaron, bueno, encerrando. Yo fui parte también digamos, del grupo de defensa medioambiental.
siguen casos algunos dirigentes, pero felizmente se logró parar Conga. Pero más allá de parar Conga, lo que ocurre es como en Cajabamba también, me imagino que por ahí, no me acuerdo cuál es la zona, eso está en Cachachi, me parece hay bastante minería informal. Y entonces, donde haya minería, si no entra la formal, va a entrar la informal. Caso Tambo Grande, Piura, ¿no? Entonces, el problema es que desde la libertad se estaba reflexionando en esa dirección y la idea es que ya empecemos identificando nuestras cuencas hídricas y declarar bajo la norma zonas intangibles de ecosistemas hídricos. Entonces ahí ya no tendría por qué haber minería, ya no tendría por qué haber de ningún tipo, ni formal ni informal. Y más bien declarándolas como zonas intangibles de ecosistemas hídricos, lo que se tiene que la siembra y cosecha de agua. Que lógicamente no se lo va a hacer en un día, en un año o dos, pero ya está en el marco de referencia ese trabajo. Por ahí podría responder, compañera, hermana, otro tema era los pases de agua que decían desde Cajabamba, ¿no? Cierto, el agua nos genera complicaciones y problemas por todo lado. Yo quiero decir el milagro, pero no voy a decir el santo. Hace algunos años estábamos trabajando con microreservorios, 10, 15 años atrás, construyendo microreservorios en una zona de Cajamarca, y habíamos construido con algunas ONGs algunos reservorios pequeños, ¿no es cierto?, de unos 400, 500 cubos, era creo. Vecinos que no habían tenido, digamos, la posibilidad de tener el reservorio, y no habían tenido la posibilidad porque no quisieron ellos, no quisieron entrar a ese trabajo comunal, porque el reservorio era comunal. Pero después se dieron cuenta de que el agua, el reservorio sí funcionaba, porque al principio ellos no creían en esto. Pero cuando ya se dieron cuenta que funcionaba, ¿qué es lo que hicieron? Fueron machetes y rompieron la geomembrana. O sea, el mal también está dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos que empezar a cambiar como sociedad. Y lamentablemente no solamente es arriba el problema, la complicación en los términos altos políticos, sino abajo en nuestra misma hermandad, dentro de nuestra misma comunidad. Y vemos cómo la gente se mata, se pelea, se asesinan por los terrenos y también por el agua. Entonces, tenemos que hacer algo urgente, como dice nuestra compañera, nuestra hermana desde Cajabamba, para estos problemas, porque conforme la necesidad del agua sea más crucial, mayores serán los enfrentamientos. Otro tema es el de la siembra y cosecha de agua en la cuenca baja. Cierto, miren, en Ica, entre el 2015 y el 2018 yo estuve ahí trabajando también unos meses con el gobierno, con la Dirección Regional de Agricultura en la Siembra y Cosecha del Agua, y entonces con la Junta de Usuarios del Valle de Ica, Huasvi, se les incentivó para que ellos hagan una práctica ya abandonando, que esa práctica es que cuando viene el agua de lluvia y llena, los ríos vienen ya desbordándose, ellos anteriormente, muchos años atrás, lo derivaban y hacían lagunas, enlagunaban algunas zonas de la costa, ¿no? Y eso permitía recargar subterráneos. Y entonces sí se puede hacer también eso. O sea, lo que pasa es que hay que identificar las zonas y hay que hacer ese trabajo en la cuenca baja, destinado a la siembra y cosecha del agua, hacer tecnología en la cuenca alta. También podemos hacer en la cuenca media y podemos hacer en la cuenca baja, como manifestaba, por ejemplo, el fenómeno de Niño. O sea, se llena el agua y recarga el acuífero.
y además el agua corriente sobre los suelos lava las sales, ¿no? Y entonces recupera un poco las tierras. Entonces puede hacer la siembra del agua en la cuenca baja. Mi estimado Stalin, no sé si con eso hemos satisfecho alguna de las preguntas, ¿no? Sí, sí, hermano. A ver, alguien que pudiera reforzar nomás lo de hablado por el hermano Jorge Luis Novoa, ya para poder ir tomando. Les hago conocimiento que esto ha sido grabado en Luchadores Sociales, en vivo ha sido, en YouTube. En YouTube está pasando esto en vivo. Ahí lo pueden buscar por Luchadores Sociales, ahí está con su nombre del ingeniero Jorge Luis Novoa, en YouTube. Una última pregunta nomás, a ver quién desea hacer ya, para cerrar ya esto. Sí, si me permiten, por favor, quería aclarar algo. Era en el sentido de que no necesariamente eran las empresas o, bueno, las informales las que venían contaminando el ecosistema. Lamentablemente, en su mayoría son las formales las que contaminan, porque son las formales las que compran conciencia de muchas comunidades. Y claro, les es más barato comprar conciencia a invertir y mitigar pues la contaminación que ellos provocan, ¿no? Solo eso, hermano. Ya bueno, creo que ya vamos cerrando. Felicitar acá a los hermanos del estado de Ica, Cajamarca, Amazonas, Mazamari, Arequipa, Chimbote, Huancayo, Concepción, Cusco, Huánuco, Piura, Cajamarca y Huancayo, ¿no? Esas son las personas que han estado acá en el MED. Y agradecer por su participación. También agradecer, muchas gracias, ingeniero Novoa, por su exposición, que estaba bien aplicado acá con los diapositivos que hemos tenido. Y bueno, todos los sábados así vamos a tener más exposiciones, se les va a invitar, ¿no? Y se va a invitar a otras personas también que tengan conocimiento de varios temas. Muchas gracias, hermano Jorge Luis Novoa. Muchas gracias. A ver, algunas cuantas palabras que pueda usted dar, ya es la despedida. Muchas Yo, gracias, mi hermanito, estimado hermano Stalin. sí, Y partimos. yo de mi parte agradezco mucho al hermano expositor, me olvido su nombre, qué bárbaro, Jorge Luis Novoa. Bendiciones, hermano, y también a la organización, al hermano Stalin. Muchísimas gracias, quedamos muy contentos. El tema es amplio, el tema es para discutir, como dijo el hermano expositor, es a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel presupuestal, pero más que nada creo que ojalá venza la moral y la dignidad de los campesinos que cuidan las tomas, los puquiales, las bocatomas del agua, haciendo reforestación con el quinoal, quisuar, acá en la Sierra de los Andes, y que se siga sembrando el agua. Hay mucho por hablar, pero nos ha aclarado mucho, nos ha ampliado mucho los temas. Gracias, hermano José Luis, gracias. Me despido. Muchas gracias, hermana María. Muchas gracias a todos, Stalin, a todos un abrazo, compartimos la misma ruta, estamos dispuestos para cualquier otro momento, mi estimado Stalin, dispuestos cualquiera que nos pueda llamar. Listo. Y ahí estaremos. Muchas gracias, un abrazo para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Muchas gracias, muy buena ponencia, gracias. Listo, bueno. Bueno, hermanos, como les sigo diciendo, muchas gracias, hermano Jorge Luis Novoa, ¿no? Esto ha sido pasado por YouTube y todas las exposiciones que vamos a tener va a ser pasado por, como dice el hermano, tenemos una prensa alternativa que recién hemos hecho nosotros, ¿no? Para poder dar capacitaciones a los hermanos de distintas provincias. Acá no hay, ¿cómo se les dice, no? La prensa, Canal 4, ¿no? Esta es prensa alternativa. Ahí vamos a tener contacto con el hermano Jorge Luis Novoa y también con otros hermanos que nos van a poder, no solamente hablar de agricultura, acá es hablar de varios temas. Por ejemplo, el sábado pasado hemos tenido lo que es
un politólogo que nos habló, que es especialista en estos temas, que en estos momentos es comunista, un politólogo. Y agradecer a todas las personas de distintas provincias que han estado acá, pues, ¿no? Últimamente también de Cañete.